Y hoy vamos a comenzar, porque es larga la última sección que tiene que ver con la famosa parábola del hijo pródigo. Así que si usted tiene Biblia, yo voy a leer allí un par de versículos del 11 hasta el 16, nada más la primera partecita, para no hacerlo largo a la lectura. Y luego vamos a charlar un ratito con Fran y con ustedes referente a esta tercera sección de, en este caso, la parábola del hijo pródigo. Entonces Lucas 15, verso 11 hasta el verso 16 dice así: También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y a ambos 2 les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo interesante de esta parábola, que tanto el hijo pidió sus bienes, y acá dice que les repartía, como diciendo el padre: los 2 están delante de mí, a los 2 les corresponde por igual, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que le pasó a uno de sus hijos, que recibió, y el otro también lo recibió. ¿Y qué le pasó? Que se fue de la casa, porque tuvo ese comportamiento de irse de la casa. Sí, antes de ir a esa partecita que es muy importante, lo que queremos también es resaltar es la decisión de los 2 hijos, como un paréntesis, ¿no? Porque ambos nacieron en la misma casa, por decirlo así, tuvieron la misma crianza, la misma oportunidad del mismo padre, los mismos bienes repartidos, sin embargo tomaron decisiones diferentes. Y esto es un poco, queremos resaltar este puntito, un chiquitito, antes de profundizar hasta donde podamos en esta mañana, de las decisiones de nuestros hijos. A veces muchos de nosotros, o muchos de ustedes como papás, como mamás, nos sentimos o se sienten mal por la decisión de alguno de nuestros hijos. Y tenemos que, está bien sentirnos mal si algún hijo le da la espalda a Dios y vive una vida desenfrenada, una vida sin propósito, una vida triste, amarga. Por supuesto que no debemos de sentir mal, está bien. Pero una cosa es sentirnos mal porque veo que mi hijo no cambia y va a un rumbo totalmente desconocido. Y otra cosa es sentirme culpable por la decisión de mi hijo. Son cosas totalmente diferentes. Tenemos que entender que las decisiones de nuestros hijos son de nuestros hijos, al margen de lo excelente que seamos como papás, de lo limitado que seamos como papás, o de algunos que quizás digan: yo no fui un buen padre o una buena madre. Igual nuestros hijos van a tomar las decisiones. Esto viene tan viejo como Caín y Abel. Ambos hermanos, no había influencia externa, ambos criados de la misma manera, sin embargo ambos toman decisiones diferentes. Quiero comentar esto simplemente y quizás profundicemos con 2 o 3 textos, para que entendamos también los papás que nuestra misión es lo mejor que podamos y orar por ellos cada día, pero las decisiones siempre serán de nuestros hijos, siempre serán de nuestros hijos. De hecho, creo que todos conocemos hijos no en el Señor, o personas que no han estado en el Señor. Personalmente conozco muchos que no están en Cristo Jesús, y sus papás, o su papá puntualmente, era una persona alcohólica y maltrataba a su mamá. Y esto a esta persona, que puedo dar nombre y apellido por supuesto, y no lo voy a hacer, pero a esta persona no produjo ese efecto de que él también va a ser alcohólico. Por el contrario, fue un efecto contrario a favor
viendo que papá, siendo alcohólico, maltrataba a mamá y no era un buen padre, él al alcohol prácticamente lo odiaba porque no quería tener el mismo fin que tuvo su papá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no justifico a papá para nada. Digo, las decisiones siempre van a ser de nuestros hijos. A cierta edad ya ellos van a decidir, por más que usted y yo seamos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor como papá y como mamá. Sí, justo iba a compartir eso, pero bueno, ya lo dijiste. Estamos hablando de hijos. Acá dice que él tenía 2 hijos, ¿no? Y el menor. Cuando dice menor no significa que su niño de 10 años, 11 años, 12 años va a venir y le va a decir, papá, me quiero ir de mi casa, dame lo que me corresponde. No, creo que cuando dice menor porque era el segundo, yo lo interpreto así. Pero mientras el padre dice que, yo me ponía a pensar y decía, si están en la misma casa, bajo el mismo techo, el mismo papá, la misma mamá, dormían juntos, se levantaban juntos, ¿y por qué de repente este viene a quererse ir? ¿Qué le habrá pasado por su cabecita? ¿Qué le habrá pasado en sus emociones? ¿Qué le pasa cuando un hijo decide ir? José decía una realidad y él decía, llega un momento en que nuestros hijos toman decisiones, como por ejemplo de casarse. Si ellos se casan, se van, perfecto. O deciden un día presentarnos a la novia de su vida, de sus sueños, perfecto. Pero así de irse de repente y que le diga al padre, padre, dame lo que me corresponde. En realidad, creo que les corresponde cuando uno ya no está en esta tierra y uno les deja un testamento. Pero él vino, se acostumbraba también en aquella época de bendecir y de darle a sus hijos. Pero él dice que él vino y se fue. Ahí por eso me gustaría saber qué le habrá pasado por su cabeza. Y si bien estamos hablando de un pródigo, el Señor nos lleva, ¿qué pasa cuando están dentro de la iglesia y se deciden ir? ¿No? ¿Cuál fueron sus pensamientos? Y lo triste quizás de este hijo, que él se fue y con lo que el padre le dio. Y cuando nos vamos con lo que Dios nos da. El tema es cómo administramos todo aquello. Yo vuelvo un poquito porque quiero que algunos papás en alguna medida tengan cierto alivio por las decisiones de nuestros hijos. No que dejemos de orar, no que dejemos de estar preocupados y ocupados. No digo eso, no digo, bueno, arréglatelá, sos grande. Nuestra misión como papá, digo, va a ser siempre orar por ellos, y si están bien, orar por ellos. Pero sí sacarse quizás alguno en esta mañana ese lazo de culpa que algunos papás o mamás pueden llegar a tener, a sentir, y que algunos hijos quizás nos señalan o les señalan diciendo, yo soy así por culpa tuya. Es así porque ese hijo decidió ser así. Y si no quiere ser así, en Cristo Jesús hay cambios para cualquier persona. Eso es, yo quiero que usted lo entienda eso. Y hay algo más que quiero que entienda, y con base bíblica, por lo menos Dios ponía esto en mi corazón hoy a la mañana. La Biblia dice, y yo lo he escuchado, obviamente que las maldiciones nos alcanzan hasta la 3ª y 4ª generación. Yo le voy a leer el texto, pero después le voy a leer otro texto, para que también quitar un lazo de culpabilidad a sus papás, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, a sus bisabuelos. Dice Éxodo 25 lo siguiente, son los 10 mandamientos, y dice, no te inclinarás a ella, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Simplemente de aquellos que le aborrecen y permanecen aborreciendo a Dios, hay una maldición o una consecuencia generacional. Es bíblico, de los que le aborrecen. Si en el medio hay arrepentimiento, cambia aquello. 3ª y 4ª generación. Pero escuche
lo que dice Deuteronomio y márquelo. Deuteronomio capítulo 7. Si bien Éxodo dice hasta la tercera y cuarta generación, Deuteronomio capítulo 7 y verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Éxodo es verdad, hasta la tercera y cuarta generación puede haber consecuencias generacionales de lo que le aborrecen a Dios. Pero Deuteronomio dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y que es misericordioso hasta 1000 generaciones. Yo no sé si usted entiende eso, pero Dios está diciendo que si usted y yo somos fiel y le amamos, el pacto, la fidelidad y la misericordia de Dios la va a guardar sobre los que vienen por 1000 generaciones. Si lo entendió, creo que estará levantando las manos y dándole toda la gloria al Señor. Amén. Es maravilloso eso. ¿Algo más querés acotar? No. Fran. Bien, Fran hablaba de qué le llevó a este hijo a tomar esas decisiones. ¿Qué le habrá llevado? Buena pregunta. Es lo que yo decía hace rato, ¿no? ¿Qué puede haber pasado por su cabecita, no? Creo que, no sé, uno saca conclusiones. Habrá estado cansado de obedecer al padre, cansado de que papá le mandara, cansado de rendir cuentas a papá, por supuesto, ¿no? No sé, pensaría que él podría administrar mejor que papá los bienes, lo que tenía. No sé qué otra cosa puede haber pasado por su cabeza para tomar esa decisión. Porque papá tenía mucho dinero, obviamente, estaban bien en lo económico. No sé qué habrá pasado por su cabecita para querer tomar esas decisiones. Hoy la veo calladita, señora Francia. No, está bien. Y hay algo también que yo anoté que creo que se deja ver detrás de este joven, y es un corazón egoísta, pensando en sí o para sí solo, porque no era que papá repartía los bienes, iba al banco y decía, bueno, tengo tanto dinero en plazo fijo, dólares, lo que fuere, le doy lo que le corresponde, lo que le correspondería y a otra cosa y sigo con lo mío. Papá tuvo que vender la heredad, papá tuvo que cerrar un negocio importante, vender aquello para darle, porque él no se iba a llevar las vacas, los camellos, las ovejas al hombro o tierra en el hombro. Él necesitaba dinero, así que papá tuvo que vender aquello. No fue de un día para el otro que lo hizo, habrá pasado un tiempo hasta que puso a venta o en venta todo lo que él tenía y vendió aquello, el esfuerzo de años, el sueño de muchas noches, todo lo que papá tenía lo vendió, el hijo viendo aquello. Simplemente resalto el corazón egoísta de un hijo que piensa solamente para sí, sin importarle mucho cuánto puedo afectar a los demás. Pero me gusta pensar que Dios actúa como el Padre. Ayer hablábamos todos estos días hablábamos del Señor como pastor, ayer de la mujer que buscaba diligentemente, y acá es como que cambia un poquito no digo la versión, pero sí como que cambia de aquellos que no habla de una oveja perdida, no habla de algo perdido, sino que del hijo que estaba en la casa y decide irse, ¿no? Pero ahí también vemos a un padre que se sienta y lo que vos decías, ordena todas las cosas para que le dé a su hijo lo que le corresponde, ¿no? Y más allá de lo que él después va a hacer lo que hizo,
creo que si lo trasladamos, porque todo esto es para trasladarlo a los que están dentro de la casa del Señor y un día decidieron irse, lo que vos decías, quizás no todos se van egoístamente, yo lo considero así, no todos se van por egoísmo, no todos se van pidiéndole algo a Dios, dame porque me corresponde. Creo que lo que yo decía al principio, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Cuáles habrán sido sus conversaciones que tuvo o que tenía fuera de la casa? Porque también tiene que ver eso, ¿no? Vos decías algo hace rato de que vos no dabas nombre, pero muchos decidieron no ser alcohólicos o no seguir por ese camino porque ya lo habían vivido antes. Pero este hijo no es, el padre, yo lo veo un excelente padre, yo lo veo con bienes, yo lo veo que tenía criados, estaba en una buena posición. Por ahí me gustaría, nosotros hemos charlado con muchos pródigos y no todos se van porque son egoístas, no todos se van porque tienen malos pensamientos. Creo que deciden irse de la casa heridos. Muchos se van heridos. O sea, no es por egoísmo, salen heridos de la casa del Señor y después se hacen pródigos. Hay que ver qué es lo que le pasó a en particular, porque no se sentía como en su casa. Y por eso es que yo lo llevo al otro plano, ¿no? Y yo digo, quizás no sentía que todo lo que tenía era parte para que él disfrute también. Y creo que hoy por hoy también hay pródigos afuera que no se sintieron nunca como en su casa, no se sintieron parte de disfrutar de todo lo que uno vive dentro de la casa con el Padre y deciden irse. Nosotros hemos tenido gente que ha venido un domingo y después no lo hemos visto más y quizá a lo mejor habrá venido de visita, pero después nos enteramos que no van a ningún lado y no quieren porque no se sienten parte y quizás nunca se sintieron parte de ninguna casa. Yo lo veo de ese punto de vista. De hecho, me acordaba mientras Fran hablaba, alguna vez leí algo, por decir así, ¿no? Como una imaginación, porque esto es una parábola, no es una historia real, pero dentro de esta parábola alguien escribió, me acordaba mientras Fran hablaba, de la posibilidad de que o sea, no aparece la mamá. Y es muy extraño, si bien es una parábola, ¿no? Es como un cuento, por decirlo así, pero no aparece la mamá. Si la mamá hubiera estado en vida, es la primera que no va a querer que el hijo se vaya, pero no aparece la mamá. Este hombre, es difícil que en esta época haya estado divorciado, no se divorciaban tan fácilmente. Así que para ese comentarista que me acordaba yo mientras Fran hablaba, él cree que la posibilidad, o deja entrever una posibilidad más, es que, porque a la vez el hijo mayor no lo trata como su hermano más adelante, y el hermano menor no le ve al hermano mayor como un hermano mayor, evidentemente. Así que ese comentarista dice, quizás, porque solía pasar muchas veces, cuando nacía el último hijo, por decir así, muchas mamás, muchas mujeres morían en el parto. Uh-huh. Y entonces de ahí se puede, algo que es más adelante, pero la diferencia del hermano mayor con el hermano menor, como que no lo quería. Quizás el hermano mayor, no sé, no era tan mayor cuando nació su hermano, y claro, nació su hermano, muere mamá, posibilidad, es una parábola, estamos imaginándonos. Murió mamá, así que le puede haber echado la culpa al menor de la muerte de mamá, suele pasar. Ya no había más cumpleaños con mamá porque nació el menor. El menor eso no lo vivió, quizás porque fue huérfano de madre apenas nació. Así que es una gran posibilidad. No, seguramente yo comparto mi punto de vista. Está bueno. de no ser tan
tan sarcástico, no sarcástico, no es la palabra, sino tan así como diciendo, sí, porque malo, malo, malo. No, quizás hay que sentarse y hay que hablar con el pródigo. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué decidió irse? Porque no siempre piden las cosas, no siempre se sientan. Es más, cuando un pródigo se va, no te sienta y te dice me voy. Se va, no pide nada. Hablando, vuelvo a repetir, en el área espiritual, en la familia de Cristo, ¿no? Directamente se va y si no viene el segundo domingo, uno ya lo llama para preguntarle qué le pasó, pero en realidad no se sienta a decirte, mira, me voy por esto, por esto, por esto, porque quizás ya viene herido o ya trae heridas y resulta ser que cuando viene a casa se sigue, o a lo mejor se sigue lastimando y no se encuentra en casa. Lindo tema para charlarlo usted en su casa, del por qué. Aquí obviamente leemos y los motivos están bastante claros, pero obviamente es una parábola y pródigos, o sea, personas que alguna vez estuvieron en las filas del Señor, que congregaban, que eran fieles en una iglesia aquí o allá, no importa, y hoy no están, tendrán sus propios motivos, valederos o no, pero que están lejos del Señor. Esa es la realidad. Y otra realidad es lo que este muchacho hizo con lo que el padre le había dado. El padre le dio los bienes y este sí es una gran realidad para muchos y sería muy triste que alguno pueda vivir esta realidad, más allá del motivo por lo cual hoy soy un pródigo, ¿no? Dice verso 13... No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Provincia apartada es lejos del padre, por el motivo que fuera, está lejos del padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo primero que vemos es vivir lejos de la casa del padre y perdidamente, con una mente perdida. Y eso sí es peligroso, más allá del motivo, más allá de la herida, más allá de la causa, de vivir con lo que Dios me da, tiempo, vida, salud, trabajo, familia, con una mente perdida. Imagínate vos que muchos se van porque no se sienten en su casa. Y cuando se van de la casa, ya viven esa mente perdida de diciendo, ¿y ahora qué hago acá? ¿Y ahora dónde me voy? Y ahora mira dónde me encuentro. Y vienen, quizás dentro de la casa tenían preguntas, diciendo no me siento en casa, no lo veo a este como mi hermano, no me siento cómodo. Y una vez que se va, es el doble, ¿no? Vivir así como perdidos. Él vivía con una mente perdida sin saber si seguir ahí y si vuelvo o no vuelvo, y a veces pasan días, meses, años y no vuelven. Pródigo tiene varias definiciones, pero una de ellas y la que quizás encierra toda la definición en una sola es que ha entrado en un estado de inconsciencia. No que se desmayó, pero que ha entrado, de hecho más adelante dice que el pródigo en un momento vuelve en sí, se da cuenta, porque había entrado en un estado de inconsciencia. Así que una de las consecuencias, más allá de las causas, es que vive perdidamente, con una mente perdida. Y otra consecuencia que también es triste y peligrosa, dice verso 14, y cuando todo lo hubo mal gastado, o sea que todo lo que tenía, todo, llegó un momento, no fue de un día para el otro, quizás pasaron meses o años, no sé, pero llegó un punto en que todo lo malgastó, lo gastó, pero lo gastó mal, y eso también es muy, pero muy peligroso. Porque creo que después dice que vino una gran hambre. Creo que mientras él tenía, podía vivir la vida con una mente perdida porque ya vivía así. A pesar de que puedas tener lo que quieras tener, pero si no estás en casa vas a estar perdido. Claro.
si no estás con el Padre y puedas tener, seguramente le habrá dado mucho, mucho, porque habla de que el Padre era, que tenía, de hecho cuando vuelve, después claro, lo vamos a ver, habla de que tenía criados, mandaba a matar una vaca, un cordero y hacer fiesta. Pero creo que cuánto habrá tenido, que en ese tiempo lo malgastó hasta que vino una gran hambre y ahí se dio cuenta él, ¿no? De lo que había gastado, y nunca guardó, nunca, ni siquiera le quedó nada para la reserva, para los tiempos malos que él iba a afrontar, porque ya estaba con una mente perdida. claro. El tema era que mientras tenía, seguía gastando, pero estaba gastando mal. Y dice cuando todo lo hubo mal gastado. Y algunos, hasta que no tocamos o tocan fondo, no reaccionan, están viviendo con una mente perdida, lejos del Padre, más allá del motivo, lejos del Padre. No hay motivo para estar lejos del Padre. Con una mente perdida, y lo que tienes lo estás gastando, pero mal. Mientras tienes, uno dice, todavía tengo, es como aquel que, no sé, lo echan del trabajo, lo indemnizan, no busca trabajo, total, tengo, y malgasto, y gasto, y hago la vida lo que quiero. Llega un momento, a muchos le ha pasado, en que ya no tienes más, y no tienes trabajo, y no tienes dinero, estás gastando, y estás gastando mal. Es cuestión de tiempo, la triste consecuencia. Así que nosotros se nos está yendo la hora, pero queremos terminar para orar por tu vida, diciéndote que no sé por ahora, mañana continuamos, espero que nos sigas mañana porque viene la otra parte, pero no sé en qué lugar estás. Quizás como un pródigo que recién tiene todas las cosas y dice, no, a mí no me va a pasar. Lejos del Padre, todo el mundo corremos riesgos grandes, más allá de los motivos, que estás gastando mal el tiempo, la salud, el dinero, tu vida, tus días. Estás gastando lo que hoy se va, nunca más, ni vos ni yo lo recuperamos, nunca más. Y lo estás gastando mal. Y lo que queremos decirte es que no tienes que esperar, si estás ahí, a terminar en el fondo. Hoy estás a tiempo. O si no, José, perdón que te corte, porque si no, se me venía a la mente, y quizás seas un pródigo dentro de la casa del Padre. También. Yo quiero decirte que no te vayas, que comiences a sentirte que en la casa del Padre vas a tener siempre abundancia de pan. No vas a estar con una mente perdida, porque apenas te vas a sentir eso, esa soledad. Si hay algo que quizás está pasando dentro de la casa, yo te pido que vos hables con quien tengas que hablar y comiences a relacionarte con tus hermanos. Quizás a lo mejor este pródigo se sentía así, por eso digo, ¿no? Por eso tomó esa decisión. Pero antes de irte, o antes de creer que te vas a ir, no te vayas, lejos del Padre, créeme, lejos del Padre no hay nada. A veces queremos sustentarnos con lo que hemos recibido durante todo este tiempo, pero llega un momento que eso se acaba, se va, y yo quiero decirte, animarte a que vos no te vayas, sino hablar con quien tengas que hablar y quédate en casa, como la pandemia esta, no me salió esa frase, pero de verdad, quédate en casa, disfruta de tus hermanos, disfruta de tu Padre, disfruta de lo que hoy tienes, disfruta. Mira, hoy no estamos en un espacio físico, iglesia, pero sí estamos cada uno en nuestra casa, pero cuánto anhelamos estar en la casa física, con los hermanos, con los pastores, con toda la gente. Cuánto anhelamos. No somos pródigos, pero
Imagínate que muchas veces recibimos estos mensajes de que nos dicen, extrañamos el lugar, los extrañamos verlo. Y imagínate el pródigo que se fue, se olvidó del padre, se olvidó de sus hermanos. Y yo te animo en esta mañana que si vos te sentís pródigo y quizás muchas veces te sentiste no valorado, no cuidado, no disfrutando el lugar que el Padre te dio, porque el Padre te dio un lugar y quizás vos no estás disfrutando, yo te pido que no te vayas, sino que te quedes ahí y decirle al Señor que Él comience a abrir tus ojos espirituales, tu corazón, para que puedas ver la casa, que puedas ver al Padre, que puedas ver a tus hermanos y poder disfrutar, para que nunca te vayas. No tienes que esperar a tocar fondo para volver a la casa del Padre. Quédate en casa. Quédate en casa. Dijo Fran. Oramos al Señor.